Bienvenidos al video tutorial número 10 de la programación orientada a objetos. Toca el turno a la herencia. Antes de arrancar de lleno con la herencia, vamos a enviar un caluroso y afectuoso saludo para Carlos Rojas Rojitas de ISC 201, para estudiante de Ingeniería de Sistemas Computacionales 201. Un saludazo que por ahí le debíamos ya con anterioridad. Vamos a arrancar entonces ahora sí con la herencia. Muy bien, lo primero que necesitamos saber cuando vamos a hablar de herencia es ¿qué es la herencia? Pues la herencia simplemente te va a permitir crear nuevas clases basándote en esta clase que ya tengas, en una clase existente. Ahora, siempre que tú heredas de una clase existente, pues heredas todos sus métodos y atributos, es decir, puedes reusar lo que ya tenga hecho dicha clase. Vamos a ponerlo en la vida real. Regularmente un padre de familia tiene millones, trillones, miles, pesos, lo que tú tengas, regularmente se lo hereda a sus hijos. Esos, lógicamente, en ocasiones están compartidos. Aquí la diferencia entre la herencia y la programación es que puede ser compartida, pero todos heredan lo mismo. Es decir, aquí no hay división de bienes. Aquí simplemente si una clase le hereda a otras 20 clases, no se dividen los bienes son para todos, así ni más ni menos. Eso es la herencia, en pocas palabras. Ahora, cuando tú heredas, esa clase que hereda de la clase padre, vamos a ponerlo así, puede tener sus propios atributos, sus propios métodos para cumplir situaciones nuevas en el caso de que tenga que hacer cosas nuevas. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a verlo más claro. Aquí la imagen muestra clase padre, clase hija 1, clase hija 2, clase nieta 1, clase nieta 2 y clase nieta 3. Es obvio que la clase que heredó todo a los demás fue la clase padre. Entonces, a esa clase se le conoce como superclase. A las demás clases que heredan se les conoce como subclases. Es decir, aquí la subclase sería clase hija 1 y clase hija 2. Pero a su vez, si estas heredan todavía algo más a otras clases, es decir, a clases nietas, estas subclases pasan a ser superclases de las clases nietas y así sucesivamente va como en un rango. Ahora, por ejemplo, entonces en este ejemplo de animales, la clase o superclase o clase padre, si así la quieres tú ver, es la clase animales. Después a continuación tiene dos subclases, una llamada mamíferos y otra llamada aves, y estas subclases a su vez tienen otras subclases. Por ejemplo, la de mamíferos tiene a perros y a gatos, y la de aves tiene a paloma y águila, y a su vez esas pueden tener más descendencia y es ahí donde se da la famosísima herencia. Entonces, animales sería la superclase, mamíferos y aves serían subclases de animales, y a su vez si estas tienen, entonces estas últimas de aquí serían subclases de mamíferos y aves que a su vez serían superclases para estas de acá. Muy bien, vamos acá a un ejemplo más completo, el clásico vehículo. Eh, Hay vehículos terrestres, marítimos y aéreos. Esos pueden heredar, por ejemplo, terrestre a auto y moto, marítimo a barco y lancha, y a avio y a helicóptero. Vamos a ver cómo es la sintaxis para la herencia. Pues la sintaxis para la herencia simplemente es muy sencillita. Lo único que tienes que poner es la palabra reservada, lógicamente class, que es la palabra reservada para declarar clases, el nombre de la superclase, en este caso el nombre de la superclase va aquí, y después los atributos y métodos que tenga esta superclase. Ya que quieras heredar de alguna superclase, lo único que tienes que hacer es class, el nombre de la subclase, y en el paréntesis llevarías el nombre de la superclase de la cual vas a heredar, y a su vez puede tener sus atributos y sus métodos implícitos, es decir, puede tener sus propios atributos y sus propios métodos, e incluso sobreescribir los métodos que ya tiene heredados de una superclase, sobreescribir un término que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la herencia aquí en Python a la herencia, por ejemplo, en Java, C Sharp y algunos otros lenguajes de programación? Que aquí sí sí se permite la herencia múltiple. Aquí puedes heredar de múltiples clases. En otros lenguajes, pues no se puede hacer. Por ejemplo, en Java para heredar se pone la palabra extends. No se puede hacer herencia múltiple para lo cual se utilizan las interfaces en esos casos, se utiliza la palabra reservada implements. Python no te limita y simplemente aquí puedes heredar de manera múltiple. Bien, pues hasta aquí dejamos este video tutorial en donde vimos prácticamente la teoría en cuanto a lo que es la herencia, y ya en el próximo video tutorial veremos una práctica para verlo más
en concreto, más en acción. Pues hasta aquí dejamos el videotuto número 10. Recuerda que la práctica hace al máster y nos vemos en el próximo video tutorial.